Buenas noches, profesora. Somos el grupo 11. Hoy día, en nuestro trabajo aplicativo final, vamos a hablar sobre la empresa UNACEN. La agenda para el día de hoy, en primer lugar, es hablar sobre las características de la empresa. Vamos a hacer los análisis verticales, horizontales y del flujo de efectivo, así como también el análisis de los ratios financieros y, por último, conclusiones y recomendaciones. Vamos a hablar sobre UNACEN. Rápidamente vemos que el cemento es su principal fuente de ingresos, ya que representa el 96% del total de sus ventas, la cual se realiza a través de dos formatos, cemento embolsado y a granel. Adicionalmente, UNACEN tiene una alta integración vertical en el negocio a través de sus subsidiarias que le proveen de insumos de producción, servicios portuarios, servicios de transporte y mezclado. Los canales de distribución de UNACEN están conformados por ferreterías tradicionales, independientes, en las regiones Lima, Sierra Central y Nororiental, así como la red de ferreterías Progresol y almacenes como Sodimac, Maestro, Promar. Actualmente tienen más de 3.000 proveedores y sobre todo tienen competidores en diferentes zonas geográficas como la cementera Pacasmayo, Yura, Cemento Selva y Cemento Sur, ¿no? Hemos considerado esta empresa como un oligopolio. En cuanto al análisis vertical 2019 del balance general, lo vamos a descomponer en activo, pasivo y patrimonio. En cuanto al activo, debemos reconocer el giro del sector, como ya lo hemos mencionado, es de producción, y por ende el activo corriente es mucho menor al activo no corriente, que corresponde a un 89%, que va más ligado a la propiedad, planta y equipo. En cuanto a la descomposición del pasivo y patrimonio, en cuanto al pasivo, vemos que lo que resalta más es el pasivo no corriente, básicamente concentrado en tres préstamos con bancos locales, ¿no? Y respecto al capital, vemos que hay un incremento dado que tuvo una fusión y actuó como una sociedad absorbente de las empresas CIA, IASA y Pronto. Siguiendo con el análisis vertical del balance, tenemos que la alta concentración del activo no corriente en UNACEN se ha dado tanto para el 2019 y el 2018, es decir, se mantiene a través del tiempo, ¿no? Y sus partidas más importantes en este activo no corriente son propiedad, planta y equipos e inversiones subsidiarias. Con respecto a la primera, hubo un crecimiento correspondiente principalmente a las concesiones de las canteras Atocongo Norte, Pucará y Ollón. Como dato 2020, al cierre del primer trimestre se han realizado algunos ajustes en proyectos de la planta térmica Tocongo, minera Cristina, disminuyendo así un 2% de esta partida. Con respecto a las inversiones subsidiarias, que es una partida importante también del activo no corriente, es importante mencionar que en el 2016 y 2019, UNACEN disminuyó considerablemente sus inversiones en activo fijo y los aportes en subsidiarias. En ese sentido, las inversiones realizadas fueron básicamente para culminar aquellos proyectos que se tenían en ejecución o fueron inversiones que no implicaron importes significativos para el tamaño de las operaciones de la compañía. En cuanto al análisis vertical del pasivo corriente y no corriente, se observa un alto porcentaje en la partida de otros pasivos financieros. Esto demuestra claramente que la empresa se endeuda con terceros. Ahora, por el lado de pasivos corrientes tenemos a los sobregiros bancarios y por el lado de pasivo no corriente a los pagares bancarios, los cuales corresponden principalmente a financiamiento de capital de trabajo, los cuales no cuentan con garantías específicas, pero son renovados dependiendo a las necesidades del capital de la compañía. Ahora, como dato 2020, hay una disminución de cuentas por pagar comerciales de 81 millones, esto debido principalmente a la reducción de las compras menores debido a la paralización de la compañía, y también aumentaron las obligaciones financieras en 323 millones, esto porque obviamente se están financiando a corto plazo para tomar medidas contra el COVID-19. Adicionalmente, comentar que la estructura se mantiene bastante equitativa entre el patrimonio y el pasivo, ¿no? En el caso del patrimonio podemos destacar que el capital emitido ha crecido en un 2% alrededor por esta capitalización justamente de estas empresas que se fusionaron, CIA y ASI Pronto. Al análisis vertical del estado de resultados, como podemos ver,
la estructura del costo de venta es del 60% aproximadamente respecto a las ventas, debido principalmente al volumen físico de cemento vendido y a un incremento en el costo del combustible, la energía, las materias primas como la caliza y el transporte, ¿no? El nivel de competitividad en las cementeras depende mucho de su estructura de costos. Respecto a los gastos de operación, vemos que representa un 7.9 respecto de las ventas. Si hablamos de los gastos administrativos, vemos de que ha disminuido debido a un menor gasto en los servicios de gerencia tras la fusión con la empresa CIA e IASA. En cuanto a los gastos de venta, también evidenciamos que no ha habido mayores inversiones o gastos en publicidad y marketing. Por último, la utilidad neta representa un 18% respecto a las ventas, principalmente por los ingresos por dividendos provenientes de las subsidiarias y al efecto ganancia por tipo de cambio. Dato 2020, los gastos operativos han disminuido por la política de austeridad debido a la crisis sanitaria. Con respecto al análisis horizontal y si vemos el estado de resultados, básicamente hemos considerado tres partidas bien importantes y resaltantes, ¿no? El costo de venta, sobre todo, vemos que es una partida que ha incrementado en un 7% versus el año anterior, 2018, y representó 1.222 millones, ¿no? Motivo principal de esto fue la alza de los combustibles y energía. Caliza de alta ley, mantenimientos de hornos, maquinarias, equipos y también, así como también el mayor volumen de ventas, ¿no? Como dato 2020 es importante también señalar que el costo de las ventas de cemento al 30 de junio del 2020 ascendió a 359 millones. 36% menor que el mismo periodo del 2019, debido principalmente al menor volumen físico de cemento vendido, ¿no? Por las razones ya mencionadas, ¿no? Adicionalmente, en los otros ingresos operativos, la partida sufrió un aumento del 26%, donde obtuvo ingresos por dividendos de 5 empresas subsidiarias, ¿no? Y en gastos financieros, la partida disminuyó en 20% versus el 2018 por pagos de intereses por bonos del exterior. En cuanto al análisis horizontal del balance histórico, vamos a determinar tres partidas importantes: inventarios, inversiones en subsidiarias y propiedades, planta y equipo. En el primer punto, los inventarios sufrieron un incremento del 23% respecto al 2018. Esto fue debido a que tenemos productos en proceso, tales como clinker, puzzolana, caliza, y su proporcional en envases y embalajes. En cuanto a las inversiones en subsidiarias, UNACEM decidió capitalizar esta deuda que tenía con Scone Investment. Y por último, la propiedad, planta y equipo aumentó un 1% respecto al 2018, esto debido a la modernización de sus 2 plantas de producción y la compra de repuestos faltantes. Con respecto al pasivo y al patrimonio, en el análisis horizontal, tenemos tres partidas más resaltantes. Por el lado del pasivo corriente tenemos a otros pasivos financieros con un aumento del 71%. Esto básicamente se debió a préstamos bancarios del BCP, BBVA, Scotiabank, con tasas que fluctúan entre 3.85 a 5.90. Con respecto al pasivo no corriente y también en otros pasivos financieros, tenemos una disminución del 11%, que esto representa alrededor de 332 millones. Esto básicamente es por la liquidación de pagarés en entidades como Citibank en New York y Scotiabank. Sobre el capital emitido, adicionalmente a esta capitalización que ya hemos comentado, mencionar que las acciones se distribuyeron equitativamente a todos los accionistas. Respecto al análisis de flujo de efectivo, tanto UNACEN como su competidor Cemento Pacasmayo se encuentran en etapa de madurez. Analizando las diferentes actividades, tenemos que la actividad de operación tiene saldo positivo y duplica a su competidor Pacasmayo. Tiene saldo positivo a pesar de que tiene un componente muy alto en el pago a proveedores. Respecto a las actividades de inversión,
tiene un saldo negativo debido a que tuvo desembolsas en obras por curso, ¿no? Tuvo inversiones en edificios, construcciones, maquinarias y equipo. Y por último, respecto a las actividades de financiamiento, también tiene saldo negativo debido a lo que ya comentaron mis compañeros, que tuvo pagos a préstamos bancarios en el corto plazo. Con respecto al análisis de ratios, vemos en los análisis de liquidez este ratio nos permite de alguna manera analizar que UNACEN se encuentra dentro del rango óptimo, ¿no? Respecto al 2018 y mejor en comparación a su competidor directo que es Cementos Pacasmayo. Esto debido a que tienen 1.29 de recursos de corto plazo por cada sol de deuda. Y como dato 2020 es importante señalar que al 30 de junio del 2020, la capacidad de la compañía para atender las obligaciones de corto plazo alcanza el 1.04 por cada sol de deuda, ¿no? En la prueba ácida vemos que estamos por debajo del ratio esperado, a diferencia de Pacasmayo que viene bien, ¿no? Y que indica que no cuenta con capacidad para asumir sus deudas a corto plazo. Esto es lo que nos ayuda a sacar con la prueba ácida. Y en la prueba defensiva, básicamente lo que vemos es que tiene ahorita ha tenido una tendencia decreciente debido a que los productos se venden al crédito. Es por ello que está en 0.01 y Cementos Pacasmayo está en 0.15 también por ahí. Sobre los ratios de gestión, podemos observar que UNACEN tiene resultados razonables para los ratios de periodo medio de cobranza y de pago, porque cobra antes de pagar a sus proveedores. Asimismo, Pacasmayo, también su principal competidor, tiene bien estos ratios, incluso un poco mejor que UNACEN. Para el caso de la rotación de inventarios, por el mismo sector vemos que es bastante amplio el tema de este ratio y en este caso sí UNACEN está mejor que en el caso de su competidor Pacasmayo. En el caso de margen neto, tenemos que ambos para el 2019 están, digamos, dentro del margen esperado para el sector, que es mayor al 14%. Sin embargo, también podemos observar que en el 2018 estuvieron muy por debajo y esto se debió a una menor cantidad de ventas en ese año. Respecto a los análisis de ratio de solvencia, ¿no? Vemos que el grado de endeudamiento está dentro del umbral óptimo, ¿no? UNACEN se financia con terceros en un 45%. Respecto al grado de propiedad, igual tiene un ratio saludable, es decir, el 55% de los activos de UNACEN es financiado por sus accionistas. Al igual que el endeudamiento patrimonial tiene una estabilidad entre las deudas y el patrimonio. Respecto al costo de la deuda, tiene intereses bajos, y lo cual también es muy saludable, pero respecto a la cobertura de gastos financieros, lo que podemos ver es que no genera la suficiente utilidad para pagar el costo financiero de la deuda, ¿no? En cuanto al ROE y el ROA, en este caso el ROE, ¿cuál es la rentabilidad de los accionistas? Es del 8% en el 2019, a diferencia del 2018. Ahora, haciendo un análisis en el sector, se tiene que el ratio promedio es de 9.5, lo que quiere decir que UNACEN está en camino pro del nivel esperado, ¿no? En cuanto al ROA, que es la rentabilidad del accionista, muestra un 5%, y bueno, no tuvo evidentemente variación con el año 2018, esto indica que obviamente resulta beneficioso endeudarse para UNACEN. Respecto al análisis de los ratios a través del modelo Dupont, como ya han comentado mis compañeros, tenemos un margen neto adecuado para el sector, ¿no? Muy por encima de su competidor. La rotación del activo también está de acuerdo al sector, ¿no? Y en cuanto al apalancamiento financiero, en este ratio UNACEN se encuentra por encima del valor recomendado. La competencia muestra también el mismo indicador. Cabe indicar que el impulsador de valor que hemos identificado está asociado al apalancamiento financiero, es decir, los gerentes deberían enfocarse bien en este ratio para aumentar
el ROE a través de la rentabilidad. Como conclusiones principales y recomendaciones tenemos, por ejemplo, que una SEM posee un 45% de financiamiento por terceros, un ratio que se encuentra dentro del umbral, sin embargo no cuenta con capacidad de pago, ya que su cobertura de gastos financieros es de 3. En cuanto al ROE, que es mayor al ROA en el 2019, es un punto favorable para una SEM. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, es un ratio promedio de ROE del 9.5, así que estamos en un buen camino. En cuanto a las recomendaciones, para incrementar este ROA, una SEM lo que debería buscar es reducir sus costos operativos e incrementar las ventas, ya sea por estrategias de venta, campañas, segmentación de clientes, entre otros. Y con respecto a sus deudas, lo que recomendamos es que mantenga la proporción en cuanto a su estructura de financiamiento, que vemos que es bastante equitativa, pero debe tomar acciones con respecto a mejorar su cobertura de gasto financiero, ya que sin eso no podría pagar sus obligaciones. Recomendaciones finales de cara al 2020. Como primera acción, consumir el inventario de clinker antes de tomar la producción. Como acción 2, suspender los gastos en bienes y servicios, incluidos los gastos de mantenimiento que no sean críticos. Suspender las reparticiones trimestrales de dividendos y suspender los incrementos salariales y bonificaciones. Eso ha sido todo, profesora. Muchas gracias. Buenas tardes.